Estimados jóvenes, reciban un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la Toma del curso de Filosofía. El día de hoy vamos a estudiar sobre los fundamentos de la filosofía, parte 2. Esta segunda parte abordará los orígenes de la filosofía. Para tener en cuenta, es preciso señalar la diferencia entre comienzo y origen. El comienzo está relacionado con la historia, con lo histórico, mientras que el origen está relacionado con las causas, con el porqué de tal o cual suceso. Me explico. Se dice que la filosofía comienza, y hay que subrayar y resaltar la palabra comienza porque se refiere a lo histórico, a la historia. Se dice que la filosofía comienza en el siglo VI a.C. y comienza con la actividad filosófica de Tales de Mileto. Este sabio dejó a un lado las tradiciones religiosas y el lenguaje mítico y empezó a usar la razón para responder a las cuestiones de la vida. Sin embargo, si le preguntamos a Platón y Aristóteles sobre el origen de la filosofía, ellos nos dirán que la filosofía se origina con el asombro o la admiración. Explicamos esta parte del asombro. Es decir, el hombre, al ver el espectáculo del universo, al darse cuenta de la presencia del mundo y de él mismo, es decir, de él mismo como hombre, entonces se admira, se asombra. Y al asombrarse, empieza a buscar o a preguntarse por qué es que se asombra, ¿no? ¿Qué es aquello que le motiva a asombrarse? ¿Qué es eso, aquello que hace que el hombre se admire? De ahí que el asombro, entonces, busca el fundamento, teniendo en cuenta la clase anterior, busca el fundamento del ente. Es más, no de un ente, sino de la totalidad del ente. En otras palabras, busca el fundamento de la realidad. Cuando uno se asombra, cuando uno se admira, lo que en realidad está buscando es el fundamento de la realidad, el fundamento de los entes, el fundamento de la totalidad de las cosas. Visto así, entonces, vemos de que en este párrafo que voy a subrayar, que la parte de la filosofía que se ocupa de este problema del fundamento se llama metafísica. Entonces, el asombro, el primer origen de la filosofía, lo que busca es el fundamento de la realidad, lo que los griegos, ya lo estudiaremos esto más adelante, lo que los griegos llamarán el arjé, el principio de toda la realidad. Bueno, aquí ya explicamos lo de Platón y Aristóteles, el asombro frente a la totalidad del ente, también ya lo hemos explicado de una u otra manera, ¿sí? Y este asombro surge cuando todas las necesidades del hombre están, digamos, solucionadas, ¿no? La comida, la habitación, ¿no? La organización social, etc. Y también cuando está libre de las supersticiones que estrechan la consideración de las cosas. Cuando todo esto está
solucionado, está, digamos, que no tiene preocupación por ello, entonces el hombre, el filósofo, está en condiciones de elevar la mirada mucho más allá de sus necesidades y contorno más inmediatos. ¿Para qué? Para contemplar la totalidad y formularse preguntas: ¿qué es el mundo? ¿De dónde procede? ¿Cuál es el fundamento del mundo? ¿Cuál es el sentido que nos rodea? ¿Sí? Pues bien, en el momento en que el hombre fue capaz de formularse estas preguntas de manera conceptual, con independencia de toda concepción mítica, religiosa o tradicional, que ya lo vimos o ya les expliqué, que Tales de Mileto, por ejemplo, dejó a un lado o hizo a un lado, pues, la concepción mítica religiosa tradicional, ¿no? Y empezó a usar lo que los griegos llaman el logos, la razón. En ese momento había nacido la filosofía. Entonces, el asombro viene a ser eso, la capacidad del hombre de preguntarse qué es esto, qué es el mundo, qué es la realidad, cuál es su fundamento, cuál es su sentido. En otras palabras, lo que busca es lo que se vio en la clase anterior, el cuarto principio ontológico, ¿no? ¿Qué nos decía ese principio? Que todo tiene su razón o fundamento. Entonces, el filósofo pregunta por el fundamento, por la razón de esto o aquello, y no solamente de un ente, sino incluso lo generaliza y pregunta por toda la realidad. ¿Cuál es el fundamento de toda la realidad? Y esto me da pie a explicar de que muchos filósofos empezaron a buscar el fundamento en muchas, digamos, o propusieron como fundamento muchas cosas, incluso materiales, ¿no? Por ejemplo, para Tales de Mileto, el fundamento del mundo era el agua, para Anaxímenes era el aire, para Anaximandro era el apeiron, para Pitágoras era el número. Incluso más adelante, filósofos más actuales dirán, por ejemplo, como Hegel, de que el fundamento de la realidad del mundo es el espíritu. Entonces, hay varios fundamentos, cuantos filósofos hay en la historia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que los filósofos empezaron a decir, este es el fundamento, o aquel es el fundamento, o esto es el fundamento, entonces dio pie a que se empezara a dudar, ¿no? Y esto está relacionado con el segundo principio, que es la duda. Entonces, al haber muchos filósofos que proponían cada uno el fundamento de la realidad, también se empezó a dudar de que quizás no podríamos llegar con el asombro a encontrar el fundamento o a precisar el origen de la filosofía. Entonces surge lo que se llama la duda, ¿no? Sabemos que nuestro conocimiento está está lleno muchas veces de errores, ¿no? Siempre está ahí al acecho el error. Y no solamente en la vida diaria, sino también en la ciencia, ¿no? También en la ciencia y en la vida diaria. La duda permite someter a crítica nuestro conocimiento y nuestras facultades de conocer, y es entonces la duda, la desconfianza radical ante todo saber
lo que se convierte en origen de la filosofía. El segundo origen de la filosofía, la duda. Al no haber algo cierto, al no haber un solo fundamento de la realidad, entonces se empieza a dudar. Y esto nos hace ver o caer en la cuenta de la posibilidad de conocer. Es decir, la duda tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Y hay dos clases de duda. Tenemos la duda pirroniana o sistemática y la duda sistemática y la duda metódica. ¿Sí? Una es sistemática y la otra es metódica. La sistemática se le llama también pirroniana. ¿Por qué? Porque fue Pirrón de Elis entre los años 360 y 270 aproximadamente, ¿sí? El que la formuló. ¿Qué quiere decir la duda sistemática? Es decir, para Pirrón de Elis decía que no puede alcanzarse conocimiento. Es decir, se negaba la posibilidad de cualquier conocimiento, fuera de lo que fuera o fuera de lo que fuese. ¿Ya? Entonces, para Pirrón de Elis, el conocimiento es imposible, no podemos conocer. No podemos conocer. Incluso esta afirmación, el conocimiento es imposible, tampoco se puede decir, porque esto implicaría afirmar como cierto ya un conocimiento o cierto conocimiento. Segunda parte de la duda es la duda metódica y también la estudiaremos más adelante, que se da o la propone o la lleva a cabo el amigo René Descartes. ¿Sí? Es una duda metódica, pero no es simplemente una duda para quedarnos con la duda y estar ahí, sino para llegar a algo cierto, a algo verdadero. ¿Y metódica por qué? Metódica porque sigue unos pasos, ¿no? Descartes llega a dudar incluso de su propia existencia, ¿no? Se pone a dudar de que los sentidos nos engañan, ¿sí? De que hay un genio maligno, de que puedo estar loco y 2 más 2 no es 4 sino 5 porque puedo estar sufriendo de la razón. Entonces duda de todo. O incluso hay un genio, hay un Dios que hace que me equivoque, ¿no? Y entonces me hace creer de que 2 más 2 es 4 cuando en realidad es 5, ¿no? Entonces él, en todo ese proceso, llega a algo cierto, en que se da cuenta de que él, al estar pensando, si hay un genio, pues él está pensando. Es decir, Descartes está pensando, el hombre está pensando. Así el genio me engañe, pues yo pienso, dice Descartes, ¿no? Así el genio me engañe, pues yo pienso. Entonces, si yo pienso, existo. Su famosa frase, cogito ergo sum. ¿Sí? Entonces, dos clases de duda, la duda sistemática o pirroniana y la duda metódica, que es propuesta por Descartes. Bien, cuando aquí, entonces la duda tiene que ver con el conocimiento. Y la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento se llama o se denomina nociología. ¿Ya? Para que vayan recordando un poco también lo de las ramas filosóficas. Y por último tenemos las situaciones límite. Las situaciones límite
es una expresión que la introdujo el filósofo contemporáneo Karl Jaspers. Entonces, ¿qué son las situaciones límites? Son aquello de lo que no podemos nosotros escapar, ni de lo que nosotros podemos modificar. Por ejemplo, el morir, la enfermedad, la pena, la tristeza, el sufrimiento, ese es algo que por lo que todos vamos a pasar y no podemos escapar de ello. Entonces son situaciones límite, ¿no? Yo quisiera, si se muere alguien, pues yo quisiera retroceder el tiempo y decir y resucitarlo y ver la manera de que no pase, pero no podemos hacer eso, o sea, es inevitable. ¿Sí? Esas son las situaciones límites, lo inevitable, aquello que yo no puedo cambiar. Y para ello tenemos a un filósofo, Epicteto, esclavo, ¿no? Que sostenía que él no puede cambiar, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Es decir, que hay cosas que dependen de nosotros y hay otras que no dependen de nosotros. ¿Sí? ¿Qué cosas dependen de nosotros? Pues nuestras opiniones, nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestras actitudes, todo eso depende de nosotros. ¿Y qué no depende de nosotros? Por ejemplo, la muerte, la enfermedad, ¿sí? Y si aquello que no depende de nosotros, pues si no tengo ninguna influencia sobre ello, entonces es insensato, es decir, ¿por qué me preocupo? No debo preocuparme, no debo impacientarme, porque no depende de mí, ¿no? Sino es aquello que me sobrepasa, que escapa, ¿no? Es algo de lo que yo no puedo cambiar. Bien, entonces, resumiendo, aquí al final, en este párrafo está el resumen. Según se desprende de lo que acaba de decirse, el interés fundamental de la reflexión de Epicteto se centra en la conducta del hombre, problema del que se ocupa la ética o la moral. Puede concluirse entonces, a modo de resumen, que la filosofía brota de tres principales estados de ánimo. ¿Cuáles son esos estados de ánimo? El asombro, el primero, la duda, que tiene que ver con el conocimiento, y la angustia o preocupación por la finitud y por lo que se debe hacer o no hacer. Es decir, por aquello que yo puedo, por aquello que depende de mí y por aquello que no depende de mí. A cada uno de estos corresponde, en líneas generales, una disciplina filosófica o lo que hemos visto nosotros como ramas filosóficas: la metafísica, gnoseología y ética. Bien, jóvenes, espero que con esta explicación les haya quedado más claro el tema. Les invito a leer el PDF y si no lo entienden a la primera, pues vuelvan a dar una segunda o tercera lectura. Bueno, al final, como siempre, tienen unas actividades, ¿no?, que están ahí en el PDF, en la teoría, y es fácil de desarrollar. Sin más, bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense, hasta luego.